Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de la noche de día domingo. Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar me gustaría, a nombre de todos los hermanos y hermanas que pertenecemos a este Ministerio Fe en el siglo XXI y también a esta naciente Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal, expresar nuestros más sinceros sentimientos de solidaridad con las víctimas de los incendios que han estado ocurriendo en las regiones de Ñuble, Biobío y otros lugares también de Chile. Yo me crié en la región del Biobío, en Concepción específicamente, conozco Lirquén, conozco Penco y justamente el mes pasado, cuando junto a mi esposa estuvimos en Chile, tuvimos la oportunidad de pasar por esos lugares y es impactante ver lo que ha quedado producto de esta tragedia que ha ocurrido. Personas que han perdido todos sus bienes materiales y también incluso seres queridos, ¿ya? Que han muerto calcinados por las llamas producto de esta tragedia tan lamentable. Así es que deseamos, mis hermanos, expresar a las víctimas, ya sean cristianas o no cristianas, nuestros sentimientos, decir que están en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones. Y hoy día justamente un grupito de hermanos también pertenecientes a nuestra iglesia se hicieron presentes justamente en Lirquén, Penco, para ayudar en la remoción de escombros y también aportar con un granito de arena con las víctimas de los incendios en esas ciudades que han sido totalmente destruidas. También es muy precioso ver cómo el pueblo cristiano se ha movilizado en forma mancomunada, unida también a ayudar a estas personas que están pasando este tipo de sufrimiento, mis hermanos, porque es justamente la manera como Dios actúa aquí en la tierra, ¿ya? Y de hecho es el título que tenemos para esta meditación en esta noche. Así es que rogamos a Dios sinceramente que Él traiga el consuelo a todas aquellas personas que han perdido todo, incluyendo sus seres queridos. Que el Señor traiga verdadero consuelo a sus vidas. Bueno, como digo, el tema para el día de hoy lo hemos titulado Dios nos aflige voluntariamente. Y para ello vamos a leer en Lamentaciones, en el capítulo 2, versículo 11. ¿Ya? Lamentaciones, capítulo 2, versículo 11. Y dice así, en el nombre del Señor. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer a Dios por esta palabra maravillosa que es una palabra que sale de la boca de Dios y que justamente nos ayuda a meditar en estos momentos difíciles en los cuales vemos gente sufriendo. Y por supuesto en esta oración vamos a orar a Dios por
ellos. Vamos a presentarlos en oración. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra, Dios mío, que fue inspirada por ti, Señor amado, para que hoy día nosotros pudiéramos meditar en ella. Señor, tú eres un Dios tan lleno de amor y misericordia que incluso, Padre amado, conociendo las distintas situaciones que nosotros podemos pasar en nuestra vida, Dios mío, tú dejaste registradas palabras para nosotros vivir. Dios mío, sean momentos de mucha alegría como también de mucha tristeza, hay palabras tuyas para nosotros. Momentos, Señor amado, de mucho sufrimiento, hay palabras tuyas para nosotros. Tengamos mucho o tengamos poco, siempre encontramos palabras tuyas para nosotros. Y por eso te agradecemos, Padre amado, y te pedimos que tú nos edifiques a través de esta tu palabra. Y te rogamos también, Señor amado, por aquellas personas, Señor, que están siendo víctimas de esta tragedia, Padre, estos incendios, Señor amado, que han arrasado con estas ciudades, Señor, y con otros lugares más. Padre amado, ¿cuántas personas están sufriendo la pérdida de seres queridos? Señor amado, como así también pérdida completa de casas, iglesias totalmente destruidas, Señor, producto de las llamas. Señor amado, te pedimos que tú traigas consuelo a aquellas personas que han sido víctimas. Y nosotros los cristianos, Señor amado, ayúdanos para dolernos con ellos también y poder, Señor, sentir el movimiento tuyo para contribuir de alguna manera, ya sea con palabras de aliento o con lo poquito material que tengamos, poder también, Dios mío, compartir con aquellos que están hoy día en el dolor. Bendito Dios, todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, este libro de Jeremías es un libro poético. Contiene 5 capítulos y cada uno de estos capítulos representa una lamentación. Por eso que este libro se llama Lamentaciones. Este libro lo escribió el profeta Jeremías porque justamente Dios lo usó a él para advertir al pueblo judío, ¿ya?, que hicieran lo correcto delante de Dios, que se volvieran de sus caminos a Dios. Y ellos desobedecieron la voz de Dios a través de Jeremías. Incluso persiguieron a este profeta, lo maltrataron, lo golpearon. ¿Qué no hicieron con Jeremías? Yo le invito a que usted lea este libro de Lamentaciones en su casa. El año 586 a.C., entonces viene el ejército de Babilonia, del imperio babilónico, a sitiar la ciudad de Jerusalén. Y no solamente destruye, pero completamente la ciudad, hasta incluso los muros de la ciudad, sino que además también el templo que había construido Salomón queda totalmente destruido. Y también se llevaron mucha gente cautiva en lo que se conoce como la segunda deportación a Babilonia. Muertos, niños sin padres, hombres y mujeres que perdieron a sus hijos. En fin, una tragedia tremenda.
los babilonios fueron muy crueles con el pueblo judío. Entonces Jeremías, quien había sido usado por Dios para advertir a esta ciudad, a este pueblo judío, a que se volvieran de sus caminos a Dios, que se refugiaran en Dios, no en alianzas con otras naciones. Mi hermano, viene ahora, él no fue llevado cautivo, por esa razón él pudo ver lo que quedó de la ciudad. Y cuando él ve la ruina en la cual se encontraba la ciudad, y puede comparar la gloria que tenía esa ciudad, el templo de Dios, versus ahora la ruina que había, la devastación, él escribe este poema o esta poesía, este lamento, expresando una exclamación: ¿cómo pudo esto ocurrir? ¿De qué manera esto ocurrió? Y ese cómo, ese de qué manera, es justamente el nombre del libro en hebreo, Eikaj, que nosotros traducimos como lamentaciones. Pero literalmente es cuando uno se pregunta, ¿pero cómo? Es una exclamación. Es cuando una persona queda en shock porque sabe cómo fue, conoció la gloria de algo y ahora lo ve en el suelo, destruido completamente. La ciudad de Jerusalén, el templo de Dios. ¿Cómo? Una lamentación de Jeremías. Y es bueno, mis hermanos, lamentarse, ¿ya? Cuando uno va pasando por momentos de sufrimiento, es bueno expresar nuestros lamentos, expresar nuestro sufrimiento, nuestro dolor a Dios. Es bueno hacerlo. Hay un salmo muy precioso que a mí me gusta mucho y que muchas veces lo he orado delante del Señor, porque justamente es un lamento. Y es bueno, mi hermano, que nosotros expresemos ante Dios nuestro sentir, nos derramemos al Señor todo nuestro sentir, porque es natural sentirse en ese estado, mis hermanos, como de shock, de no poder entender lo que está ocurriendo. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? En el Salmo 13, por ejemplo, David dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es bueno, mi hermano, lamentarse. Ese es un lamento también. Es bueno expresar en oración nuestro lamento a Dios. Pero también es bueno esperar en el poder de Dios y en la bondad de Dios. Eso es lo que la Biblia siempre muestra. Hombres y mujeres de Dios que se lamentaron delante de Dios, no tuvieron problema en expresar sus sentimientos por el dolor que llevaban, pero junto a eso, su esperanza estaba en la persona de Dios para resolver su situación circunstancial de sufrimiento. Entonces, mi hermano, eso es lo que ocurre acá, y en el versículo 11 es como que refleja muy bien el sentimiento que tiene Jeremías. Él se dice que escribió este libro en el año 586, después de esa destrucción que hubo por el imperio babilónico.
Poquito después, o incluso hay algunos que sitúan la fecha de este libro el año 585 después de Cristo, perdón, antes de Cristo, antes de Cristo digo. Entonces, mis hermanos, él expresa esto en forma poética. De hecho, el capítulo 2 está escrito como un acróstico, tiene 22 versículos porque hay 22 letras en el alefato hebreo y cada versículo representa o comienza con una letra del libro hebreo. También el capítulo 1 es un acróstico, el capítulo 3 también lo es, ¿ya? Hay mucha estructura en este libro maravilloso, pero que nos muestra el lamento que hace Jeremías. Y en el capítulo 2, él se centra en que la única esperanza para el pueblo judío es el arrepentimiento delante de Dios. Es decir, reconocer las limitaciones que ellos tienen y humillarse delante de Dios. Es la única esperanza. Y mientras expresa esta idea, en el versículo 11 dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas. Es decir, se agotaron, se cansaron de tanto llorar. Mis ojos se cansaron de tanto llorar. Se conmovieron mis entrañas, ¿ya? Y cuando dice se conmovieron, esa palabra conmover también se puede traducir como arder, hervir. Las entrañas, mis hermanos, en el tiempo antiguo son los intestinos, ¿ya? Y en el tiempo antiguo se consideraba que allí se alojaban todo lo que tiene que ver con compasión, angustia, ternura, ¿ya? Entonces, es como que él está diciendo, ardían mi compasión, mi angustia, mi ternura, es decir, sentimientos encontrados porque no puedo explicar cómo esto ocurrió. La gloria de Jerusalén, la gloria del templo de Dios y ahora en el suelo. Jeremías no encontraba explicación. Dios lo hizo a él profetizar que venía destrucción, pero tal vez él ni siquiera imaginó cómo iba a ser esa destrucción y el estado de aquella destrucción. Por eso es que él exclama. Y mire lo que dice. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Hígado, como dije, también representa el centro de la vida emocional, ¿ya? Antiguamente eso es lo que se creía. Y la palabra derramar tiene que ver con quedar expuesto, estarse desangrando, ¿ya? Y quebrantamiento, fractura, ruina total. Entonces podríamos perfectamente traducir esta frase como mis emociones se desangran por tierra a causa de la ruina total de la hija de mi pueblo. O sea, realmente, mi hermano, esto nos muestra lo que él veía y, de acuerdo a sus palabras, la destrucción fue total de Jerusalén. Entonces, mis hermanos, este versículo 11 nos muestra que el sufrimiento del pueblo, esa devastación que él vio, se convierte ahora en sufrimiento físico y también emocional de Jeremías. Y por eso es que él expresa de esta forma, mi hermano, lo que él está sintiendo. Muy precioso.
Yo le recomiendo que usted lea este libro. No nos vamos a meter en muchos detalles, solamente meditar en este versículo bíblico porque nos muestra algo precioso. Pero fíjense ustedes que justamente cuando hay sufrimiento, cuando nosotros los seres humanos vamos pasando por el sufrimiento, ese estado de sufrimiento muchas veces nos lleva a cuestionar a Dios. Por eso es que es bueno que nosotros nos lamentemos delante de Dios, expresemos nuestra lamentación delante de Dios, nosotros como cristianos, pero siempre esperando en Dios, mi hermano. Pero está bien que usted llore, se lamente, exprese su sentir, su dolor delante de Dios, siempre esperando en Él. Pero cuando nosotros empezamos a pasar, mi hermano, como seres humanos en este estado de sufrimiento, hay veces, mis hermanos, que también se empieza a cuestionar a Dios, especialmente sus atributos. Lo primero que se cuestiona es qué tan poderoso es Dios. Bueno, ¿Él es todopoderoso? O también se cuestiona otro atributo que es su toda bondad. ¿Él es todo bondadoso o no lo es? Por eso es que muchos hacen esta pregunta: ¿cómo un Dios todopoderoso y bueno, perfecto en bondad, permite que haya sufrimiento? Y de hecho, hace mucho tiempo atrás se utilizaba justamente cuando aparecía el sufrimiento en la tierra, debido a ya sea catástrofes naturales o hechas por el hombre, aparecían cuestionamientos y muchos decían, bueno, si existe sufrimiento es porque Dios no existe. Porque si Dios fuera un ser, como dicen los cristianos, todopoderoso y todo bondadoso, no podría existir el sufrimiento. Sin embargo, mis hermanos, el sufrimiento no es sinónimo de que no pueda existir un Dios todopoderoso y todo bondadoso, ¿ya? Es decir, la existencia de Dios todopoderoso y todo bondadoso no es incompatible con la existencia del sufrimiento. Pero, como digo, en el pasado muchos, especialmente ateos, cuestionaban y utilizaban el sufrimiento como argumentación para decir Dios no existe. ¿Ya? Entonces, el sufrimiento hace que la gente se cuestione, y de hecho estábamos conversando con algunos hermanos esta semana, y que me conversaban exactamente lo mismo. En esta situación hay mucha gente que se empieza a cuestionar y cuestiona estos dos atributos de Dios. Uno tiene que ver con la habilidad de Dios, es decir, ser todopoderoso, tener poder. Otro tiene que ver con el carácter bondadoso de Dios. ¿Ya? Otro atributo, ser todo bondadoso. Pero hay que tener cuidado porque hay veces que al cuestionar los atributos de Dios, sin darnos cuenta, podemos también estar cuestionando el carácter moral de Dios. Y cuando estamos hablando de cuestionar si es Él o no todopoderoso, estamos cayendo en eso, en cuestionar el carácter moral de Dios. Por eso que hay que tener cuidado con los cuestionamientos que hacemos, ¿ya? Está bien que nosotros nos lamentemos delante del Señor, el pueblo cristiano, pero siempre poniendo nuestra confianza en aquel en quien hemos creído, porque Él es todopoderoso y todo bondadoso, ¿ya? Entonces,
como digo, hay personas que, y aquí yo me traje una tablita que me gustaría también mostrar, que usted la va a ver allí en la pantallita, donde hay dos dimensiones que son los dos atributos del Señor. Uno, en el eje vertical, está el atributo todopoderoso o la omnipotencia de Dios. Y hay algunos que cuestionan, dicen, Él no es todopoderoso. Nosotros afirmamos, los cristianos, Él sí es todopoderoso. En el eje horizontal está el atributo todo bondadoso, es decir, el carácter de Dios, ¿ya? Y hay algunos que cuestionan y dicen, Él no es todo bondadoso. Nosotros los cristianos decimos, Él sí es todo bondadoso. Entonces, cuando se dice que el Señor, que Dios no es todopoderoso, si alguien dice que además de ser no todopoderoso, es no todo bondadoso, entonces el problema del sufrimiento no es un problema. No hay ninguna controversia con el sufrimiento. Porque bueno, así es Dios. Él no es todo bondadoso, es decir, incluso Él podría producir y generar mal, ¿ya? Ser autor del mal, en esa cosmovisión que existe. Y además Él no es todopoderoso. Por lo tanto, si hay sufrimiento, ¿qué más da? ¿No es cierto? No hay controversia. Pero hay algunos que afirman que Él no es todopoderoso en la práctica, en su interrelación con el ser humano, pero Él sí es todo bondadoso. Y esta es la visión deísta, ¿ya? La visión deísta, la cosmovisión deísta, tiene que ver con creer en un Dios, ¿ya?, que está allá sobre, lejos de nosotros, y que solamente observa este mundo. Él no interviene porque no puede violar sus propias leyes naturales, ¿ya?, sus leyes físicas. Entonces, en la práctica, Él es no todopoderoso. Pero quienes afirmamos que Dios es sí todopoderoso, Él es todopoderoso, hay algunos, y entre ellos también cristianos, que afirman que a pesar de que Él es todopoderoso, sin embargo, no es todo bondadoso. ¿Por qué? Porque atribuyen el mal también a Dios. Él es el autor del mal, ¿ya? Estas catástrofes, ¿por qué existen? Porque Él justamente, ¿no es cierto?, es el autor final de todo lo que ocurre aquí en la tierra. Y esta cosmovisión es una cosmovisión muy dañina que tiene que ver con el determinismo teísta, ¿ya? Hay muchos cristianos, como digo, que tienen esta idea. Y para ellos también el sufrimiento no es ninguna controversia. ¿Por qué? Porque Dios puede crear el mal y justamente por eso existe el sufrimiento. Pero para quienes afirmamos que Dios es sí todopoderoso y sí todo bondadoso, entonces sí hay controversia. Porque justamente la pregunta, ¿cómo un Dios todopoderoso, un Dios bueno, perfecto en bondad, permite que haya sufrimiento? Mis hermanos, y hay una respuesta para esto, ¿ya? De hecho, hay una respuesta, porque aquí es donde se genera la controversia y aquí es donde justamente algunos años atrás gente atea argumentaba, usando el sufrimiento, acerca de la inexistencia de Dios. Pero esa pregunta fue respondida, y hoy día ya no hay cuestionamiento. Normalmente las personas que cuestionan es porque no conocen la respuesta que el cristianismo ha dado a esta pregunta. Y por eso justamente me gustaría
leer esto porque se entrega a través de un silogismo, es decir, digamos, una secuencia de afirmaciones que también se utiliza mucho en apologética. La pregunta del sufrimiento. ¿Por qué un Dios todopoderoso y bueno permite que haya sufrimiento? Y en este silogismo se dice, y nosotros afirmamos como cristianos, que Dios creó a las personas, es decir, a todos los seres humanos, con libertad real, no como robots. Nosotros no somos robots. Nosotros somos agentes morales libres. Él puso en nosotros libertad para escoger, lo que también se conoce como libre albedrío. Esta argumentación que voy a entregar ahora, es justamente una argumentación basada en el libre albedrío del hombre. Y justamente Dios, creando seres que tienen libertad para escoger, libertad para decidir, muestra verdaderamente allí su soberanía. ¿Ya? Porque si nosotros fuéramos todos determinados por Dios, como afirma el determinismo teísta, entonces el Dios que se está mostrando es un Dios menos soberano que aquel Dios, como lo creemos, es nuestro Dios, un Dios que nos hizo con libre albedrío. Aún así, Él, mis hermanos, puede salir victorioso, incluso con agentes que pueden hacer con libertad las decisiones que ellos deseen. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación dice, la libertad verdadera implica poder elegir, incluso elegir mal, el mal. Porque mis hermanos, fíjense ustedes que Dios hizo todas las cosas buenas. El mal no es una cosa. El bien es una cosa. Porque todo lo que Él hizo, lo que nosotros miramos, la creación de Dios, los árboles, la naturaleza, las estrellas, todo lo que Él hizo es bueno. Él nos creó a nosotros. Él creó algo bueno. Por eso que en Génesis Él dice que cuando creó al hombre y a la mujer, encontró que todo era muy bueno. Todo lo que Él hizo fue bueno. El bien lo hizo Dios. Por eso que Pablo afirma también en primera a Timoteo, en el capítulo 4, si no me equivoco, versículo 4, dice lo siguiente. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Eso lo afirma Pablo. ¿Ya? Entonces, lo que Dios hizo es bueno. El bien, Él lo creó. El mal no puede provenir de Dios. ¿Ya? Porque Él no es autor del mal. Él es autor del bien. Entonces, Él creó, mis hermanos, agentes libres, ¿ya? Nosotros, con libre albedrío, y Él creó también el bien. Y cuando se juntan estas dos cosas, como subproducto aparece el mal. Pero el mal no es una cosa, es la corrupción del bien. ¿Y por qué se produce la corrupción del bien? Porque, mis hermanos, hay agentes libres, con libertad real, con libre albedrío. Esto es similar, mis hermanos, a lo que ocurre con el metal y el oxígeno. Dios creó ambas cosas y las dos cosas son buenas, el metal y el oxígeno. Pero cuando se junta el metal con el oxígeno comienza a corroer el metal.
empieza a haber un proceso de oxidación, que es un subproducto de la unión de estas dos cosas, ¿ya? Y comienza a corroerse el metal. Lo mismo ocurre con el bien, que fue creado por Dios, porque amar, mis hermanos, es crear bien. Por eso es que el hecho de que nosotros estemos aquí en esta tierra, contemplando esta creación, eso es contemplar amor de Dios, porque el amor es crear bien a otro. Y Dios eso fue lo que hizo al crear este universo. Creó bien. Nos amó, ¿ya? Entonces, Él creó bien y también nos creó a nosotros con libre albedrío. Y el libre albedrío también es bueno, mi hermano. Ambas cosas son buenas. Todo lo que Él hizo es bueno. Pero cuando se juntan estas dos cosas, el bien y el libre albedrío, e interaccionan, y como subproducto, ¿ya? Como algo que corrompe, que corroe, nace el mal. Aparece el mal. Entonces, mis hermanos, eso es lo que ocurre. Entonces, la tercera afirmación es, si Dios obligara a todos a hacer siempre el bien, ya no serían libres. Entonces no tendríamos verdadera libertad. No seríamos libres, seríamos robots, ¿ya? Pero Dios no quiere eso. Cuarta afirmación y última. Dios considera que la libertad es algo muy valioso. ¿Y por qué Él valora la libertad? Valora la libertad porque hay un bien último superior. ¿Cuál es ese bien último superior? El amor. El amor. Dios desea establecer relaciones de amor con seres libres. Porque el verdadero amor puede existir cuando hay libertad. De lo contrario, no sería verdadero amor. Él quiere amarlo libremente a usted y que usted libremente lo ame a Él. Eso es lo que Él quiere, mi hermano. Él valora aquello. Y aún sabiendo que puede ser mal usada la libertad, aún así Él la entrega porque el fin último es establecer relaciones de amor. ¿Se da cuenta? Entonces, producto de esa libertad que Él entrega al hombre y esa posibilidad de que el hombre también escoja el mal, es que existe sufrimiento aquí en la tierra, ¿ya? Por eso, aunque sea bueno y poderoso, puede también existir el mal, ¿ya? Y esa es la explicación que nosotros tenemos como cristianos. Porque todo proviene del mal uso que hacemos de nuestra libertad, lamentablemente. Producto del pecado que ingresó en el huerto del Edén a esta raza humana. Hacemos mal uso de nuestra libertad. Y es la razón por la cual el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a enseñar que la única manera de nosotros ser personas que nos conduzcamos en el bien de Dios e ingresemos al bien de Dios es sometiendo nuestra libertad, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la manera como nosotros podemos vencer la corrupción que mora en cada uno de nosotros, mi hermano. Y que, lamentablemente, producto del pecado, nos hace elegir mal. Nuestra voluntad está ahora inclinada más al mal. De hecho, no puede hacer el bien. Y necesitamos libertad de parte del Señor para poder, mis hermanos, hacer el bien. Entonces, el verdadero problema nuestro es el pecado y la corrupción, ¿ya? Pero en medio del sufrimiento, mis hermanos, el Señor nos consuela.
Y el principal consuelo que nosotros tenemos es Jesucristo. Nosotros tenemos que mirarlo a Él, porque Jesucristo es Dios hombre. Dios desciende, toma cuerpo semejante al nuestro, y Él entiende todo nuestro sufrir, porque Él también sufrió. Y de hecho, hay una expresión muy preciosa en Isaías número 53, cuando dice en el versículo 3, describiendo a Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores. O sea, un hombre que vivía de dolor, ¿ya? Experimentado en quebranto, es decir, su experiencia era la devastación, ¿ya? El dolor, el sufrimiento. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así fue Jesucristo. Por eso Él se compadece de nosotros. Por eso que Él nos entiende cuando vamos por este proceso de sufrimiento. Él nos entiende y en Él encontramos consuelo. De hecho, como les decía, es bueno lamentarse a los pies del Señor, pero siempre esperando y creyendo en Dios Todopoderoso y Todo Bondadoso. Y mire cómo nos enseña Jeremías, porque él también hace lo mismo. Se lamenta, pero fíjense ustedes lo que dice en el versículo 22 y 23 del mismo libro, en Lamentaciones capítulo 3. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, al mirar esto, lo poco que queda de todo lo devastado que hay, gracias a Dios, porque no hemos sido consumidos totalmente. Qué preciosa, porque nunca decayeron tu misericordia. Aún así, veo que hay bondad tuya, porque no todo está perdido. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Todos los días hay nueva misericordia de parte de Dios, nueva bondad de parte de Dios. Por eso, mi hermano, cada día hay una nueva oportunidad para usted y para mí. Y estas misericordias se renuevan en la mañana. Es como que Dios nos dé un cheque todos los días, ¿ya? De, qué sé yo, cierta cantidad de dinero, ¿ya? Y cuando llega el otro día, Él no nos dice: bueno, ayer no ocupaste toda la misericordia que yo tenía para ti, así que te voy a dar de la misericordia que dejaste ayer. No, se olvida de aquello y nos entrega una nueva cantidad de misericordia en este día. Todos los días es una nueva oportunidad para usted y para mí, mi hermano. Qué precioso es la palabra del Señor. Y mire lo que dice Lamentaciones 3, versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hablando de la bondad de Dios. Él no lo hace, mi hermano, porque Él quiere hacerlo. Simplemente es porque sus agentes que Él creó generan, producto del pecado, de su corrupción, van generando este mal y van sufriendo, vamos sufriendo, producto de lo que nosotros mismos hacemos. Entonces, mis hermanos, Cristo es quien da la esperanza para nosotros y nos consuela. Y sería bonito que nos quedáramos también con una palabra que expresa Pablo en 2 a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice acá. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué preciosa es la palabra del Señor. Acá, mis hermanos, tenemos que también mirar las cosas en perspectiva. Hay una eternidad, en Dios hay una eternidad, mi hermano. Un tiempo que no acaba, que no tiene comienzo ni tiene fin. Es algo que no tiene comienzo ni tiene fin. Eso es la eternidad. Y nosotros dentro de esa eternidad estamos viviendo en esta tierra un periodo infinitesimal de tiempo comparado con la tremenda eternidad. Y en este periodo infinitesimal de tiempo, es decir, súper pequeñito, es donde muchas veces encontramos muchas alegrías, pero también encontramos situaciones de sufrimiento. Encontramos situaciones de mucho gozo, pero también de mucha tristeza. Y no importa el gozo, la alegría, el sufrimiento, la congoja, la angustia, en este periodo no debemos enfocarnos en ni uno ni lo otro. Debemos enfocarnos en la eternidad, es decir, en Dios, porque Él es el único eterno. En Él tenemos que enfocarnos y en Él tenemos que también refugiarnos en estos momentos difíciles. Por eso, mis hermanos, que es bueno derramarnos, depositarnos a las plantas del Señor y expresar nuestro lamento como lo hace Jeremías y como lo muestran también otros hombres que aparecen en la Escritura. Pero siempre esperando en Dios, quien es todopoderoso y todo bondadoso. Y también en medio del sufrimiento, mis hermanos, Dios no nos deja solos. Él siempre va a mostrar compasión. Él siempre va a mostrar misericordia. Porque Él nos deja solo. Y, por supuesto, hay personas que incluso han declarado, yo me he estado informando, hay algunas personas que han declarado que Dios ha hecho un milagro, todo estaba quemado. En algunos lugares que he estado mirando, en Lirquén, en Penco, todo estaba quemado, pero la casa quedó sin nada. Y lo único que se salvó fue esa casa, de milagro solamente, porque Dios a veces actúa de esa manera, pero también Él utiliza a sus agentes. Porque usted y yo, quienes somos cristianos, mis hermanos, quienes hemos creído en este Dios todopoderoso y todo bondadoso, somos agentes de su reino, somos habitantes del reino de Dios. Y el Señor muestra su misericordia utilizándonos a nosotros, a usted y a mí. ¿Para qué? Para canalizar esa misericordia en aquellos que están sufriendo. Por eso es en este momento en el cual se está viviendo una tragedia donde nosotros podemos disponernos en las manos del Señor para canalizar toda su compasión, toda su bondad a través de nosotros y que Él nos utilice para llevar alivio, aliento, amor, bondad, compasión a aquellos que están sufriendo. Déjese utilizar usted, mi hermano cristiano, usted que confía en Dios, déjese utilizar por Dios y abra la mano, ya sea en tiempecito que usted disponga para tal vez ir a ayudar a remover cosas, qué sé yo, escombros, o a lo mejor si puede hacer, no sé, algo para recolectar ropita y poder llevar a aquellos que necesitan, o tal vez, mi hermano, a lo mejor tiene algunos recursos económicos, aunque sean poquitos, pero de eso poquito también usted abra la mano. Muestre la bondad de Dios, la bondad que a usted le ha dado. Por eso que se dice en la palabra del Señor, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. El Señor nos ayude como cristianos esta es una oportunidad para mostrar
al mundo, mis hermanos, que Dios actúa, que Dios existe y que actúa a través de su pueblo. Qué maravilloso es esto, mi hermano. Por eso, Dios no siempre evita el fuego, ¿ya? No siempre evita el fuego, pero en medio de las cenizas, Dios nunca abandona. Por eso, mi hermano, usted que escucha, tenga confianza en el Señor y espere en el Señor. Confíe en ese Dios que es todopoderoso y que es todo bondadoso. Para el Señor sea toda honra y toda gloria. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te da mi alma, mi corazón por esta palabra. Yo te ruego, Señor amado, que ella sea de mucha edificación para todos quienes tienen la oportunidad de escuchar. Gracias te doy por ella y te pido que tú me ayudes también a confiar en ti. Te ruego en forma muy especial por aquellas familias, Señor, que están sufriendo, para que, Dios mío, tú traigas ese consuelo necesario a sus vidas y toques, hermanos cristianos, hijos tuyos, Señor, para que lleven, Señor amado, esa misericordia, para que muestren como canales tuyos, Señor amado, la misericordia que tú sabes dar a aquellos, Señor amado, que siempre esperan en ti. Bendito Dios, yo te ruego tu amor, tu misericordia por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, los avisos son los siguientes. Bueno, gracias al Señor, ayer sábado se hizo el servicio de instalación, como le llamamos nosotros, de un hermano guía en Concepción, nuestro hermano Esteban Báez es el guía de Concepción y sus alrededores. Así es que el teléfono de nuestro hermano se encuentra también en el aviso que está abajo y también en la descripción a esta grabación. En caso de que usted quisiera contactarlo por solicitudes de oración o si usted se quiere reunir en los lugares donde él va a comenzar a citar a reunión, o también si usted desea ser visitado, está su teléfono allí también. Así es que agradecemos al Señor porque, bueno, aunque somos poquitos, pero tenemos lugares ya en Viña del Mar, en Santiago, en Salamanca y también en Concepción. Y sabemos que Dios va poco a poco ir haciendo crecer esta obra que Él nos ha permitido formar con la ayuda del Señor. Bueno, el lunes 26 tenemos reunión de comité de temas a las 7 de la tarde. Estos horarios son horarios con hora de Illinois. Si usted desea saber la hora en su país, está en la descripción de la grabación abajo. También el martes tenemos reunión de Eclesis, el martes 27 a las 5:30 de la tarde. El miércoles 28 tenemos el taller de mujeres de la Biblia a las 7 de la tarde. El jueves 29 tenemos reunión de oración en hogares a las 6:30 de la tarde. Y el viernes 30 tenemos taller de lectura bíblica dirigido, coordinado por nuestro hermano Gerson Palma de Viedma, Argentina. Bueno, estos son los avisos. También el domingo tenemos reunión de meditación a las 6 de la tarde. Y escuela dominical también a las 7 de la mañana, hora nuestra. Así es que esos son los avisos con la ayuda del Señor. Bien, vamos a pedir la bendición al Señor para cerrar este servicio de meditación. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta palabra en la cual hemos estado meditando.
Señor amado, yo te ruego una bendición especial sobre cada una de las personas que, Dios mío, están pasando por esta situación difícil, producto de estos incendios, como así también, Señor, te ruego una bendición muy especial sobre todos los hermanos y hermanas que tengan la oportunidad de escuchar esta grabación, tanto en línea ahora, Señor amado, como lo están haciendo, o también de manera diferida. Bendito Dios, una bendición dada del cielo en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, y por medio de tu Santo Espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga.